La luz azulada del monitor parpadeaba, un pulso rítmico, monótono, que no reflejaba en absoluto el caos que sentía en mi interior. Otra noche en urgencias, en el hospital de Gijón. La típica mezcla de adrenalina y desolación. Pero esta noche era diferente. El paciente de la camilla 3, un hombre mayor, solo, llegó con lo que Davies tildó de mero mareos en mí. Otro que busca excusas para no volver a casa. Y ahí empezó todo. Recuerdo la forma en que Davies ni siquiera le miró a los ojos. Un par de preguntas condescendientes, un chequeo superficial del historial y la orden de dejarle en observación, para descartar chorradas antes de mandarlo de vuelta a su residencia. Aquellas palabras, ese tono despectivo, se me clavaron como un puñal. Mi paciente, mi responsabilidad. El pobre hombre, con los ojos vidriosos y la piel cetrina, intentaba articular algo, pero su voz era un susurro inaudible bajo el estruendo constante del pasillo, bajo el juicio de los que debían cuidarle. La humillación. Podía verla en su postura encorvada, en el modo en que apretaba los labios, en la rendición de su mirada perdida en el techo de escayola. No era la primera vez, claro. He visto esto 1000 veces, la etiqueta, el prejuicio, el agotamiento que convierte a los sanitarios en autómatas. Pero cada vez duele como la primera. Veía en él a mi abuelo, a cualquiera de nosotros un día, vulnerable, despojado de su dignidad. Una parte de mí, esa parte que se forjó entre la rabia y el deseo de justicia cuando era estudiante, se negaba a aceptarlo. Era como un eco de todos los miedos que cargo, el temor a que, un día sea yo quien esté allí, invisible, ignorada. El doctor Davies, con su arrogancia pulcra y su bata inmaculada, se limitaba a revisar sus papeles sin alzar la vista. Enfermera Elena, ¿ya se ha ocupado de su medicación de rutina? Podemos darle el alta en un par de horas si todo sigue estable. Su voz, modulada y sin fisuras, era un muro. Intenté rebatirle, explicarle la palidez, la sudoración fría, algo que mis ojos veían y su experiencia parecía ignorar. Doctor, sus constantes no me convencen del todo y su relato, aunque confuso, sugiere un dolor profundo. Él me cortó con un gesto impaciente, casi un desaire. Elena, con todo respeto, llevas mucho tiempo en urgencias. Los ancianos son así. No dramatices. Esa noche, la unidad brillaba con la luz fría de los fluorescentes, revelando cada mota de polvo, cada superficie estéril. Pero el ambiente era denso, cargado de una frustración creciente. La mayoría de mis compañeros, exhaustos, seguían la línea de Davies. Déjalo, Elena, Davies es el jefe. Me sentía sola, observando el monitor del paciente, viendo cómo la frecuencia cardíaca se aceleraba ligeramente, luego caía, en una danza irregular que solo yo parecía percibir como una alarma. La intuición gritaba, chocando contra el protocolo, contra la indiferencia de un sistema que a veces te obligaba a elegir entre la obediencia ciega y la verdad incómoda. Cuando vi su brazo caer, sin fuerza de la camilla, el temblor incontrolable que recorrió su cuerpo, la desesperación que empañó sus ojos, supe que no había marcha atrás. Fue mi punto de ruptura. No iba a permitir que se ahogara en el silencio del desprecio. No, no esa noche. Corrí a su lado, mi mano buscando la suya, helada y húmeda. Por favor, un electro y unas analíticas completas ya. Grité con una convicción que me sorprendió a mí misma, con una fuerza que hizo girar algunas cabezas. Davies se acercó con una mueca de disgusto, pero la urgencia en mi voz, la casi súplica, le obligó a ceder, aunque fuera a regañadientes. Esa pequeña victoria, el que se hiciera un mísero electro más allá de la rutina, fue el primer clavo en el ataúd de su humillación, aunque su rostro aún reflejaba el cansancio del mundo. Una chispa de esperanza, de reconocimiento, brilló en sus ojos cuando le expliqué lo que haríamos. Le prometí que nadie más le ignoraría. Ver su expresión cambiar, aunque fuera mínimamente, fue la confirmación de que esa es la esencia de mi trabajo, no solo curar el cuerpo, sino salvaguardar el espíritu, luchar contra la invisibilidad impuesta. Este caso no sería solo un diagnóstico y un tratamiento, sería una resurrección de la dignidad, una bofetada a la negligencia y una reafirmación de por qué sigo aquí. Este era solo el principio. La noche en urgencias siempre tiene una densidad particular. Pero aquella, la del martes, se sentía más pesada. Un nudo frío en el estómago, un presentimiento que, con los años, he aprendido a no ignorar. La pantalla del monitor de la cama 3, un anciano, que llamábamos Don Manuel, parpadeaba con una regularidad engañosa, casi irónica. Sus constantes vitales, a primera vista, parecían estables tras su ingreso por un desvanecimiento en la calle, pero sus ojos, aquellos ojos que me miraban con una mezcla de miedo y una dignidad rota, me gritaban otra cosa. Un eco de historias pasadas, de pacientes olvidados en un pasillo, me martilleaba la cabeza. Don Manuel había llegado con ropas desgastadas, el pelo enmarañado y un aliento que delataba más de una noche al raso. Y así lo trataron, al menos inicialmente. El doctor Davies, con su petulancia habitual y su bata inmaculada, apenas le dedicó 3 minutos. Otro caso social, Elena. Deshidratación, malnutrición leve.
fluidos y una cama en observación hasta que lo evalúe en servicios sociales. Lo dijo con ese tono suyo, mezcla de desinterés profesional y una arrogancia sutil, como si los problemas de don Manuel fuesen tan transparentes como su propia ignorancia. Recuerdo el brillo frío de los focos cenitales en los azulejos blancos, mientras Davies dictaba su sentencia, las voces de otros enfermeros amortiguadas, el zumbido constante de los equipos. Para ellos, era rutina. Para mí, era un fracaso. Vi la humillación en los ojos de don Manuel, la forma en que se encogió sobre sí mismo mientras Davies se marchaba, dejando tras de sí un rastro de desprecio. Y ahí estaba yo, Elena, la enfermera especialista en urgencia, con 35 años de batalla y la intuición gritándome que algo estaba fatalmente mal. No era solo la deshidratación, había una rigidez extraña en su nuca, una leve confusión que Davies había atribuido al cansancio extremo. Pero yo había visto esa confusión antes, demasiadas veces, en casos que no eran sociales. Era mi propia historia, mis propios miedos a la injusticia, lo que me hacía ver más allá, o la cruda realidad que el sistema y Davies preferían ignorar. La duda me carcomía, pero el deber era más fuerte. Comencé mis rondas, revisando cada detalle con una meticulosidad casi obsesiva. Mis manos se movían con una calma exterior, mientras por dentro, el reloj corría. Le hablé a don Manuel, le expliqué cada paso, cada control, intentando devolverle una pequeña parte de la dignidad que le habían arrebatado. Su respuesta, un débil apretón de mi mano, fue el combustible que necesitaba. A cada nueva lectura de tensión, a cada fluctuación mínima en la saturación de oxígeno, mi sospecha se solidificaba. Las pupilas, levemente anisocóricas, el reflejo pupilar tardío. No, esto no era solo malnutrición. Volví a Davies con un informe detallado y la voz firme, aunque mi corazón galopaba. Doctor Davies, insisto, don Manuel presenta signos neurológicos atípicos. Necesitamos una prueba más profunda. Quizá una tomografía axial computarizada. Me miró por encima de sus gafas de media luna. Un amago de sonrisa condescendiente. Elena, estás exhausta. Es la hora, ¿no? No podemos saturar el THC por cada indigente que entra con dolor de cabeza. Su risa, seca y despectiva, resonó en el pasillo, atrayendo la mirada de algunos compañeros que, en su mayoría, optaron por ignorar la escena. Sentí el calor subir por mi cuello, la impotencia, la frustración. Era el punto de ruptura. El momento en que podía ceder o luchar. Y yo nunca cedo. La discusión escaló. Mi tono subió, el suyo se endureció. Apunté a cada signo, cada anomalía, citando protocolos, ignorando su mirada de desdén. O le hacen la prueba, o me veré obligada a escalar el caso a dirección, doctor. Es meningitis, o quizá algo peor. Mi voz era un hilo tenso, pero firme. Esa noche, el miedo a equivocarme se fusionó con la rabia por la injusticia. Finalmente, con un suspiro exasperado y un gesto de fastidio, Davies cedió, más por la amenaza de burocracia que por convicción. Cuando la imagen apareció en la pantalla, la mancha blanquecina, inconfundible, en el óvulo frontal, el edema cerebral, un derrame subdural crónico que la deshidratación había enmascarado, Davies palideció. El silencio en la sala fue absoluto. Mis manos, frías, buscaron el pulsioxímetro de don Manuel. Habíamos llegado justo a tiempo. La cirugía fue larga, pero exitosa. Don Manuel, un mes después, no era el mismo hombre. Sus ojos, ahora claros y llenos de gratitud, eran un espejo de su espíritu restaurado. Había un pequeño grupo de asistentes sociales que, alertados por mi insistencia, habían encontrado a una hermana lejana y un techo, su dignidad, pisoteada por la calle y por la indiferencia inicial de mi hospital. Había vuelto. Y para mí, Elena, esta victoria era mucho más que un éxito médico. Era la confirmación de que mi ojo vigilante, mis miedos, mi intuición, eran mi mayor herramienta. Cada vez que miro esos monitores parpadeantes en la oscuridad, sé que la lucha por cada Antonio, cada don Manuel, nunca cesa. Y sé que yo, pase lo que pase, siempre estaré ahí, en la primera línea, defendiendo lo indefendible. La pantalla del monitor parpadeaba. Un baile macabro de cifras y ondas que reflejaban la fragilidad de la vida de Manuel. La luz fría del fax de urgencias se extendía como un sudario sobre su rostro pálido. 35 años llevo en esto, 35, y cada caso de negligencia se me clava un poco más hondo, perforando mi alma. Manuel llegó arrastrando una historia de desprecio. Una etiqueta de paciente problemático que otros ya le habían colgado. Lo habían desestimado, se rieron de él, insinuaron que era un hipocondríaco. Lo recuerdo aún, su mirada vacía, la humillación grabada en sus ojos antes de que el dolor lo consumiera por completo. Ese recuerdo, el de mi abuela en una camilla similar, ignorada por su condición hace años, me volvía a la mente, un recordatorio agudo de por qué cada fibra de mi ser se negaba a aceptarlo. Ahí no había cabida para la razón fría. Solo para la pura intuición que me gritaba que algo grave se nos escapaba. El doctor Davies, con su petulancia habitual, había despachado el expediente de Manuel con un simple gesto de desdén.
Otro más de los que quieren atención, masculló, mientras sus ojos se clavaban en el reloj, impaciente por terminar su turno. Podía oír el eco de sus palabras, su tono altivo, resonando en mis oídos como una burla. El contraste entre su indiferencia, casi desprecio, y el sufrimiento silente de Manuel era un abismo que me helaba la sangre. Los demás, los residentes, miraban a Davies como a un dios, asintiendo a cada una de sus sentencias, sin cuestionar, sin mirar de verdad. Sus caras, agotadas pero obedientes, me recordaban cómo el sistema puede aplastar la empatía bajo el peso de la jerarquía. Yo, en cambio, observaba las microexpresiones de Manuel, el ligero temblor de su mano, el sudor frío que no encajaba con un simple ataque de ansiedad. Mi intuición era un torbellino de dudas, una lucha constante contra la lógica simplista que Davies imponía. Un dilema que solo yo parecía sentir, la primera analítica, normal. La radiografía de tórax, sin hallazgos significativos. Davies sonrió, complacido. ¿Lo ves, Elena? Siempre tengo razón, ese comentario me encendió una mecha en el alma. Aquella noche, el pasillo era un carrusel de camillas, gritos amortiguados y sirenas lejanas que se mezclaban con el eco de los pasos. El zumbido constante de los equipos médicos llenaba el ambiente, creando una atmósfera de caos controlado que, a veces, ahogaba las voces que más necesitaban ser escuchadas. Volví al fax de Manuel. La luz tenue de los monitores proyectaba sombras alargadas sobre la pared, amplificando mi sensación de urgencia. Toqué su frente, fría, sus labios, azulados. Algo no cuadraba. Mi mente regresó a las lecturas, buscando, releyendo cada coma en los informes. Mi pulso se aceleraba, la frustración se convertía en una bola de fuego en mi estómago. Volví a la carga con Davies, casi interponiéndome en su camino, con la carpeta de Manuel bajo el brazo. Doctor, sus parámetros no me cuadran. Necesitamos más, una ecografía abdominal, un TAC. Me miró como si fuera un bicho raro. Su ceja arqueada en un gesto de superioridad que me hervía la sangre. Elena, ya hemos descartado lo grave. No malgastemos recursos. Su voz era un susurro frío, una bofetada que no sentía en la piel, sino en la moral. Sentí que el fracaso me ahogaba, que la dignidad de Manuel se desvanecía en la burocracia, en la rutina y la soberbia de un sistema enfermo. Era el punto de ruptura. La desesperación me empujó a la acción. No podía permitir. No otra vez. No a Manuel. Busqué al jefe de urgencias, el doctor Rodríguez, un hombre más sensato, pero siempre reacio a confrontar a sus adjuntos. Con la voz temblorosa, pero firme, expuse mis sospechas, mis intuiciones y la total desatención. Rodríguez, ante mi insistencia, y quizás viendo la urgencia en mis ojos, accedió a ordenar las pruebas. La espera fue una tortura silenciosa. El tic-tac del reloj en la pared parecía burlarse de mí. Cada minuto, Manuel se debatía entre la vida y la muerte mientras nosotros esperábamos. El resultado del TAC llegó. Una masa, un tumor gigante que estaba estrangulando sus órganos vitales, oculto detrás de una sintomatología atípica. Ahí estaba, la verdad. Un diagnóstico que Davies, en su soberbia, había pasado por alto. La adrenalina me inundó, un torrente de alivio y rabia. La cirugía de urgencia fue inevitable. Las horas siguientes se difuminaron en un torbellino de decisiones, bisturís y la esperanza de un futuro. Manuel sobrevivió. Cuando lo vi por primera vez tras la operación, con los ojos abiertos, la mirada menos turbia, sentí un nudo en la garganta. No solo había vencido a la enfermedad, sino a la indiferencia, a la humillación de ser un número, un expediente más. Su dignidad estaba restaurada. La victoria era suya y mía, en cierto modo. La medicina es más que ciencia. Es la conexión humana, la intuición, el coraje de enfrentarse al sistema cuando éste falla. Aquella noche, el juramento hipocrático cobró un sentido renovado, tatuado en mi alma. Seguiré luchando por cada Manuel, por cada persona silenciada. Esta victoria, más que cualquier otra, me ha recordado por qué estoy aquí, porque esta lucha es mi vida. Necesito un momento para recuperar el aliento durante esta noche intensa. Dime, ¿desde qué ciudad o región de España nos estás viendo ahora mismo? Vuestros mensajes son importantes. Deja un comentario. Ahora, volvamos a la historia. El zumbido constante de la UCI. Un sonido que se te mete en los huesos y en el alma. Recordatorio de la fragilidad humana. Aquella noche en Gijón, lo vi. Al señor García. No era solo dolor físico, era una humillación profunda, palpable en su forma de encogerse en la camilla. La bata mal puesta, la mirada perdida, los murmullos despectivos de algunos celadores, la indiferencia de otros que ya lo habían etiquetado. Un dipsómano más. Mi empatía, al instante. El doctor Davies, con su impoluto uniforme y su predecible superioridad. Apenas le dedicó un segundo, dictando ya su veredicto de intoxicación etílica para un rápido alta. Pero yo había visto algo más. Ese temblor no era solo abstinencia. La pupila izquierda, su reacción era extraña. Mis años en urgencias me habían enseñado a escuchar más allá de lo que se dice, a mirar lo que no se quiere ver.
La intuición, esa voz interna que a menudo se ignora, gritaba. ¿Cuántas veces me había encontrado en esta tesitura? La soledad de la que ve lo que otros ignoran. Un recuerdo fugaz de mi abuela, encamada, tan vulnerable, me oprimió el pecho. Mis intentos de plantear mis dudas a Davies fueron recibidos con el suspiro exasperado del que considera su tiempo malgastado. La fría luz del flexo en su despacho acentuaba su indiferencia al hablar de prioridades y escasez de recursos. Aquel por favor, Elena, fue un golpe. Sentí la rabia subir, esa frustración que quema. El hospital, con sus pasillos interminables, parecía devorarme. Una sensación de fracaso inminente. ¿Era yo la única que veía a una persona y no un expediente? Mis manos temblaban. La desesperación rondaba, minando mi convicción. Volví junto a él. El señor García empeoraba. Su respiración se volvía superficial, un sudor frío le cubría la frente. La máquina de diálisis zumbaba en la sala contigua. Revisé sus brazos de nuevo. Un pequeño hematoma casi imperceptible. En el codo. No cuadraba con la caída descrita por el SAMU. Mis ojos escudriñaron cada detalle, y ahí lo vi. Una marca sutil, apenas un roce, en su muñeca derecha como de una cadena. Y entonces, la pieza final encajó. No era solo una caída por alcohol. Había sido agredido. La humillación inicial, el estado de shock habían ocultado lo importante, la causa real. Un traumatismo cráneoencefálico. La adrenalina me golpeó. No pedía, exigía. Mi voz, que rara vez alzaba, resonó mientras demandaba un TAC de cráneo inmediato y una valoración neurológica completa. Davies, sorprendido por mi vehemencia, por la urgencia inquebrantable, finalmente cedió, más por la presión que por convicción. Los segundos se estiraron mientras lo trasladábamos. El pitido de los aparatos, la luz azulada de la sala de TAC, cada sombra proyectada en su rostro pálido, rezaba por dentro. Y allí estaba, la imagen. Una pequeña hemorragia subdural, apenas visible, pero crítica. El alivio me inundó, mezclado con una rabia sorda contra la cejera del sistema. No era un borracho. Era una víctima. Su dignidad, pisoteada, comenzaba a restaurarse con cada diagnóstico correcto. El doctor Davies musitó una disculpa, su rostro contraído. Pero a mí no me importaba su orgullo. Lo que importaba era el señor García. Pasaron días, lentos. El señor García se recuperó, lenta pero firmemente. Lo que empezó como un hombre encogido, tratado como un residuo social, se convirtió de nuevo en una persona con nombre, con historia, con futuro. Sus ojos, al salir de la UCI, me miraron con una gratitud que valía más que todos los aplausos. Esa mirada, ese pequeño gesto, mi verdadera victoria. No solo salvamos su vida, salvamos su esencia, su respeto propio. La humillación se transformó en un triunfo silencioso sobre la indiferencia. Este caso no fue solo un expediente más, fue un recordatorio bruto de mi propósito, de por qué lucho. Cada paciente merece una voz, especialmente cuando el sistema prefiere no escuchar. Y yo, Elena, seré siempre esa voz, esa defensora incansable, cueste lo que cueste. La noche en Gijón me había enseñado, una vez más, que la humanidad no se etiqueta ni se ignora, se cuida, se defiende. La luz fría del fluorescente, tan familiar y a la vez tan alienante, se reflejaba en los monitores parpadeantes. Otra noche más en urgencias de Cabueñes. El aire, denso con desinfectante y desesperación contenida, me oprimía el pecho. 35 años, y sigo sintiendo el peso de cada vida que cruza estas puertas. El caso de Antonio Sánchez. Su nombre resonaba en mi cabeza, un eco de la indiferencia institucional que había soportado. Un hombre de casi 70 años, llegado con un dolor abdominal vago, cansado y despachado con la etiqueta de anciano quejumbroso por el triaje inicial. Casi un estigma invisible. Recordaba la mirada vacía del doctor Davies, sus labios finos esbozando una sonrisa condescendiente mientras revisaba el historial de Antonio. Malestar general, Elena. Nada que un buen holotil y una cama en casa no solucionen. No podemos tener el Vax ocupado por un capricho senil. Su voz, pulcra, carente de la más mínima empatía, resonó en mi memoria. Davies siempre ha sido así, brillante en teoría, pero ciego a la humanidad que se desangra. Mis tripas, en cambio, gritaban. Veía a Antonio, postrado en ese camastro incómodo con la mantarrala apenas cubriendo su dignidad maltrecha. Sus ojos, los de un hombre que ha trabajado toda su vida, ahora pedían ayuda. La humillación se le había incrustado en los huesos. Me veía a mí misma, en otro tiempo, en otra vida, luchando por ser escuchada. Quizá por eso Antonio me caló tan hondo. Sabía que algo no cuadraba. Su piel, cetrina. Su pulso, débil. Taquicárdico. Los parámetros vitales, justo en el límite, pero estables para el ojo menos atento. Pero mi intuición, forjada en años de noches como esta, aullaba. Fui a Davies otra vez. Doctor, creo que deberíamos hacerle una analítica completa, quizá un TAC abdominal. No me gusta su aspecto, él suspiró, visiblemente irritado. Elena, por favor,
Hay 20 pacientes esperando. Déjame trabajar. Ese hombre no tiene nada. La frustración me apretó la garganta. De verdad era tan difícil ver más allá. Mis miedos, el temor a fallar a alguien por culpa de la burocracia, se materializaban en el rostro pálido de Antonio. Pero Antonio empeoró. El monitor de saturación empezó a pitar con insistencia, un sonido agudo que cortaba el silencio tenso, el punto de ruptura. Corría al Vax. Sus labios estaban azulados. Su respiración superficial. La humillación se había transformado en un ahogo literal. En ese instante, su dignidad y su vida se fundían en un mismo grito silencioso. No iba a permitir. No otra vez. Sentí una fuerza inusitada. Ignoré las miradas de reproche, doctor. Davies, ahora. Tiene un shock séptico. Necesita atención inmediata. La adrenalina bombeaba en mis venas. Davies, al ver el cuadro, supo que no había vuelta atrás. La pantalla, con la caída de los valores, hablaba por sí sola. Mi voz, antes un ruego. Ahora era una orden implícita. Iniciamos el protocolo de sepsis, fluidos, antibióticos de amplio espectro. Pedí el TAC con una convicción que no admitía réplicas. Y ahí estaba, una perforación intestinal diminuta, pero devastadora, oculta hasta entonces, confirmando cada una de mis corazonadas. Un fallo sistémico, casi. La cirugía fue complicada, pero lograron estabilizarlo. Ahora, Antonio dormía en reanimación. Fuera de peligro, sus mejillas con un tenue color rosado. Su respiración, regular. Lo observé a través del cristal. La luz del amanecer, tímida y esperanzadora, se filtraba por la ventana. No era solo una victoria médica. Era una victoria sobre la indiferencia, sobre la humillación que casi le cuesta la vida. Sentí una punzada de alivio y una gratitud inmensa. Este caso, más que ningún otro. Me recordó por qué soy enfermera. No solo para curar cuerpos, sino para proteger almas, para defender la dignidad cuando el sistema amenaza con aplastarla. La imagen de Davies con el rostro pálido, después de la cirugía, asintiendo con un respeto que jamás creí ver en él, fue mi propia victoria personal. La esperanza no es solo la recuperación de un paciente, sino la reafirmación de que, en la oscuridad de una noche de urgencias, la empatía y la persistencia pueden encender un rayo de luz que lo cambia todo. He ganado. Hemos ganado. Y Antonio, sobre todo, ha ganado. Y yo seguiré aquí, luchando por cada uno de ellos. Mi compromiso es más fuerte que nunca. La luz fría de la pantalla del monitor, un verde parpadeante que anunciaba una arritmia incipiente, se reflejaba en el iris dilatado de la señora Carmen. Otra vez, la octava vez en 2 horas. Los médicos de turno la habían despachado como ansiedad senil, un diagnóstico fácil, perezoso, que me hervía la sangre. Mis ojos escudriñaban cada dato en el historial electrónico, cada línea de los registros, que gritaban una historia diferente, silenciada por el sistema. Me acuerdo de mi abuela, de esa mirada suya, cuando la daban por vencida. Ese abandono que te toca muy adentro, es algo que me persigue. Esa noche, el ambiente era denso, pegajoso. El olor a desinfectante se mezclaba con un eco metálico de desesperación que solo yo parecía percibir bajo el zumbido constante de la unidad de urgencias. El doctor Davies, con su bata impoluta y su arrogancia habitual. Había pasado 1 hora antes. Elena, por favor, no sobredimensione. Son solo los achaques de la edad. Ya le hemos dado un sedante. Su tono era condescendiente. Ese que reservaba para las enfermeras que osábamos cuestionar su infalible juicio. El brillo estéril de los fluorescentes del pasillo hacía que su figura pareciera aún más inalcanzable, más indiferente. Otros, como la Dra. López, simplemente asentían, absortos en sus propios expedientes, quizás por puro cansancio o por miedo a confrontar al intocable Davies. Pero yo veía a la señora Carmen, su temblor no era solo de ansiedad. Sus labios azulados eran algo más que un simple nerviosismo. Una parte de mí, esa que he cultivado en años de urgencias, la que fusiona la observación clínica con una intuición casi animal. Sabía que se nos estaba escapando algo grave. Los pitidos del monitor, ahora más erráticos, eran el pulso de mi propia frustración. Me acerqué, tomé su mano fría, la piel fina y arrugada. Señora Carmen, ¿me entiende? Intente apretarme la mano si puede. Un ligero temblor, una señal, débil pero inequívoca. Su dignidad, pisoteada por la etiqueta de anciana molesta, era lo que me impulsaba. Recordaba un caso similar hace años, un error que me sigue persiguiendo como una sombra. No podía permitir que se repitiera. Fui directamente al despacho de Davies, mi corazón martillando contra las costillas, resonando en mis oídos. Doctor Davies, sus constantes se deterioran. La saturación baja. No es ansiedad. Necesita un ECG completo y una analítica urgente de enzimas cardíacas. Ahora. Su mirada, inicialmente desinteresada, se endureció, sus ojos reflejaban la luz artificial del flexo sobre su escritorio. ¿Está sugiriendo que me he equivocado, enfermera? El silencio en el diminuto despacho, roto solo por el zumbido del ordenador.
Era ensordecedor. La tensión cortaba el aire como un bisturí. Aquel era el punto de ruptura. Estoy sugiriendo que la paciente está empeorando, doctor Davies, y si no actuamos, no le daremos tiempo a nadie para averiguar si usted se ha equivocado o no. Mis palabras salieron sin pensar, con una fuerza que me sorprendió incluso a mí misma, con la adrenalina disparada. Ladrad López, que pasaba por allí, se detuvo en el umbral, sorprendida. Davies bufó, el ceño fruncido, pero algo en mi convicción, o quizá el miedo a las posibles consecuencias, le hizo ceder. Vale, Elena. Pero si no hay nada. Quiero un informe detallado de esta intervención tuya. Una pequeña, pero crucial victoria. Corrí de vuelta a la señora Carmen pidiendo el equipo, la analítica, la camilla para el ECG. El tiempo era ahora un depredador y yo, su única defensora contra la inercia del sistema. Los resultados llegaron, y con ellos, la verdad cruda, un infarto agudo, silente, enmascarado por la edad y la desidia. Davies palideció. Su pos de invencibilidad hecha añicos. Los pitidos del monitor cambiaron de tono, de advertencia a una furiosa alarma que exigía acción inmediata. Las luces de la sala se intensificaron, todo el equipo, ahora sí, se movilizó, pero yo sabía que era tarde para el orgullo de algunos. La señora Carmen fue estabilizada, su vida salvada por un hilo de intuición y persistencia. La lucha fue dura. Cada segundo un esfuerzo colectivo. Verla días después, con un ligero color en las mejillas, comiendo despacio una crema de verduras, su dignidad restaurada no solo por haber sobrevivido, sino por haber sido escuchada, fue mi verdadera victoria. Su pequeña sonrisa, el leve apretón de mi mano cuando la visité en planta. Valía más que cualquier medalla o reconocimiento. Este caso fue un recordatorio bruto de la fragilidad del sistema y de la tenacidad del espíritu humano que reside en cada paciente. Me reafirmó. La humillación no se curaba solo con medicina. Se curaba reconociendo a la persona, escuchándola, defendiéndola, peleando por ella. Y eso, lo sé, es mi auténtica vocación. La noche oscura había dado paso a un amanecer en su mirada, y en la mía.